Buenas tardes, amigos. Hoy es 6 de diciembre del 2024. Esta es la grabación de la otra campana número 33. Y estamos nuevamente acompañándolos y sintiéndome muy estimulado por la compañía de ustedes. Y a la vez quiero agradecer, aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los que expresan su opinión en los distintos programas que hemos elaborado a lo largo del año, por los conceptos que vierten, por los elogios que hacen, inmerecidamente, porque yo soy un simple obrero en esta tarea de reconquistar y defender la patria, a imitación de lo que se hiciera con Santiago de Liniers en 1806 y 1807. Muchas gracias por todos esos conceptos, pero una vez más les pido que aquellos que les agrada, les interesa, les abre la oportunidad de encontrar una vía de investigación sobre aspectos totales o parciales que expreso en cada uno de los videos, le pido que a su vez profundice el estudio, la investigación, la búsqueda de antecedentes y saque sus propias conclusiones y a la vez se ponga en la tarea de difundir no solo los videos que tratamos humildemente de proporcionar y estas grabaciones, que siempre implican un esfuerzo, no es nada gratis, pero que por favor ustedes le sumen a ello su trabajo, su convicción y la cercanía con las personas a las cuales creen que les puede interesar estos temas. Acá no es importante quién lo dice, sino qué es lo que dice, qué verdad enuncia, cómo la demuestra, cómo la desarrolla y cómo la integra con otra información, para ir encontrando un camino de verdad, de la verdad, porque acá no es cierto que haya miles, cientos o una docena de verdades. La verdad siempre es única. No hay múltiples verdades para un solo objeto. Hay una sola, la verdad objetiva. Así que por lo tanto es una tarea que también tienen que asumirla ustedes y hacer de polea de transmisión hacia el resto de la población, hacia el resto de los compatriotas, hacia el resto de los argentinos, que están totalmente ausentes de estos problemas o de la mayoría de los problemas que tratamos en la otra campana. Por lo tanto, les ruego que hagan ese esfuerzo, esa militancia personal de ir contactando a los remanentes, a los que quedan, para constituir lo que varias veces me he referido, a imitación de la retreta del desierto, ir constituyendo esos pelotones, grupos, secciones, compañías, batallones, regimientos, brigadas, etcétera, etcétera, columnas, como lo hizo en su momento y lo explica esa retreta del desierto, esa composición musical, militar, escénica, que reúne a los perdidos en la Patagonia, en la conquista del desierto, a los perdidos, a los aislados, a los que no perdieron el contacto durante la noche y no se ven, y que los van reuniendo
al reconocer los toques de tambores y clarines, y emitiendo como respuesta también esos mismos toques u otros distintos que le hagan entender al interlocutor desconocido que los escucha que hay otros, que hay otro, y que es posible, en la medida que ubiquemos los sonidos, ir acercándonos por la posibilidad de escuchar mejor, con más volumen, con más claridad, y así acercándonos hasta poder vernos, poder juntarnos e ir formando esos pelotones, grupos aislados, que a su vez van a buscar a otros grupos y pelotones, y van a constituir en esas reuniones secciones o compañías, y esas compañías a su vez van a buscar a otras, hasta constituir un regimiento, un batallón, y así formar una única columna, un único ejército, una única fuerza reconquistadora que pueda reconquistar la patria y defenderla, porque son dos la tarea. Una vez reconquistado, hay que consolidar lo conquistado y hay que defenderlo. La consolidación tiene un aire de defensa, o mucho de defensa. Bueno, el tema de hoy yo lo puse, es un tema de un panorama muy sombrío. Ustedes lo están viendo en este slide número 1, que tiene como subtítulo Más guerras, más conflictos y más rumores de guerra. En algo repite o imita el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, de la cual ya me he referido en otras oportunidades. Este es el número, vuelvo a repetir, el número 33, el video número 33 de la otra campana, de esta segunda etapa. Y como segundo tema tenemos la Argentina en el tiempo del fantoche. Fantoche se refiere este nombre, a una psicografía realizada o atribuida al señor Pallavicini, un visionario argentino al cual se le atribuyen muchos aciertos en sus predicciones. Él se refirió al fantoche, a eso nos vamos a referir más tarde, hacia el final de esta exposición. En principio, quiero referirme y voy a desarrollar unos comentarios del video del coronel norteamericano retirado Douglas MacGregor, titulado ¿Puede Biden prolongar la guerra en Ucrania? Él es entrevistado por el periodista Judge Napolitano. Y me voy a referir parcialmente al aspecto cuando él toca lo relacionado con los eventos recientes en Corea del Sur. Porque en estos 15 días más guerras, más conflictos y más rumores de guerra se han acrecentado considerablemente. Solo las nombro. De lo inicial, el conflicto Ucrania-Rusia de hace casi 3 años, hace el 7 de octubre del 2023,
se inició el conflicto de Israel-Hamás. Luego eso se ha ido abriendo, digamos, se han ido produciendo otros conflictos. Y así tenemos el muy reciente de Corea del Sur, el que se está desarrollando en el estado, en la nación de Georgia, el que se está desarrollando en el estado de Rumania, y así sucesivamente en varias partes están explotando. Bueno, el de Israel se amplió con la invasión que realizó Israel al sur del Líbano. Y atacó no solo el sur del Líbano, sino atacó también Beirut. Y estos días, o hace una semana, con la invasión desde Turquía de organizaciones terroristas islámicas internacionales que invadieron Siria. Es decir que lo que se comentó, lo que inicialmente estudiábamos, desarrollábamos, se ha multiplicado, yo digo, por 4. Y vaya a saber cuántos frentes más se abren de acá al próximo y tal vez el último de este año de la grabación de estos videos de La Otra Campana. Ustedes pueden conseguir esa entrevista al coronel norteamericano retirado Douglas MacGregor en la dirección que está acá anotado en el slide. Fue realizada el 4 de diciembre, hace 2 días apenas. Bueno, pasamos al tema. Les reitero que me refiero nada más que al aspecto de Corea del Sur, que es uno de los frentes que se ha abierto también con cierto grado de incertidumbre y peligrosidad. Vamos entonces a los primeros pasos de este conflicto. Lo que ustedes ven entre comillas, eso es expresión textual del coronel MacGregor traducido por mí. Lo que está o no está comprendido, entre comillas, es una reacción propia, un pensamiento, una opinión mía. Dice el coronel MacGregor, la República de Corea es tratada por Estados Unidos esencialmente como una colonia militar de interés imperial estadounidense. Y no tratamos a Corea del Sur como un Estado verdaderamente soberano. Y ello ocurre porque tenemos ciertos acuerdos que nos dan efectivamente el control militar de todo el país. Se está refiriendo obviamente MacGregor a Corea del Sur, al Estado de Corea del Sur. Fíjese cómo lo señala el coronel. Para mí es muy revelador los términos que emplea y la sensatez que emplea, y es una confesión según él considera, para los Estados Unidos, al cual él pertenece y pertenece como oficial retirado a su ejército. Corea del Sur es una especie de una directa colonia militar norteamericana y está bajo control de las Fuerzas Armadas y del control político del Estado norteamericano. Continuamos. El presidente Yoon Suk-yeol se presentó como un liberal. Es el actual, o todavía el actual, presidente de Corea del Sur.
pero en el fondo es un gran conservador. Se ha caracterizado por exabruptos y un discurso agresivo para las normas de una sociedad que suele cuidar la forma. Es acusado por los opositores de revivir la tradición autoritaria coreana. Todo lo que se le opone lo califica como comunista. Esta descripción que MacGregor hace sobre el presidente actual de Corea del Sur y sobre sus características y la calificación que le asigna, mire, es muy parecida o podría ser muy aplicable a la que muchos podrían hacer acá, en la Argentina, respecto al actual presidente Milei. Por eso tengan en cuenta, y por eso elegí este personaje de Corea del Sur, porque me llamó tremendamente la atención no solo el personaje, sino las circunstancias que generó peligrosas para su país y peligrosa para la paz en esa zona de Oriente. Sigue el coronel MacGregor. Llegó al poder, se refiere al presidente Yoon, tras unas elecciones muy reñidas. El margen de su victoria fue muy estrecho y en aquel momento había rumores de que la CIA había jugado un papel importante detrás de la escena para ayudarlo a lograr una victoria. Como siempre, son las sospechas que tenemos los países subdesarrollados y controlados por potencias imperiales como son y como es realmente los Estados Unidos. El partido perdedor fue el Partido Nacionalista Liberal, partido que ha estado tratando de independizarse de Washington y alcanzar la verdadera soberanía nacional, cosa que a criterio de MacGregor, evidentemente, él considera que Corea del Sur no llegó a ese estadio de haber alcanzado su independencia nacional y el ejercicio pleno de su soberanía. Yoon Suk-yeol es ampliamente considerado en Corea como un lacayo colonialista. Mire los términos que utiliza el señor coronel retirado del ejército norteamericano, Douglas MacGregor. Un lacayo colonialista, refiriéndose al presidente actual de Corea del Sur. Continúa, actualmente su partido, con el nombre de Poder Popular o Demócrata, antes se denominaba el Gran Partido Nacional, tiene escasas chances de ganar cualquier elección futura. En realidad constituye la fachada detrás de la cual Estados Unidos orquesta los acontecimientos en la península de Corea desde el punto de vista político. Le pido, señor director, por favor, si usted le puede poner los primeros minutos así, en grande, y después, a medida que avanzamos, redúzcalos. Lo que ocurrió, dice MacGregor con sus partidarios, se originó en la insistencia de que había norcoreanos que estaban luchando en Ucrania y se sabe, realmente se sabe, que no hay ningún norcoreano luchando en Ucrania. No hay ningún norcoreano en esa situación como hasta hace pocos días se afirmaba. No hay ninguna evidencia, ninguna prueba de que fracciones o unidades norcoreanas estén en Rusia prestando servicios
al ejército ruso o integrando el ejército ruso. Y agrega, y se sabe que no hay ningún norcoreano en esta situación y que eso es solo una mentira descarada. Pero Yoon Suk-yeol y sus servicios de inteligencia argumentaron que si los norcoreanos que son casi un apéndice de la CIA, estaban luchando por los rusos, nosotros, los surcoreanos, deberíamos estar luchando en Ucrania contra los rusos. Es decir, acá el presidente de Corea del Sur hace un razonamiento. Si los norcoreanos están luchando al lado de los rusos e integrados a los ejércitos rusos en Rusia y en el frente en Ucrania, nosotros, los surcoreanos, tendríamos que estar luchando a favor de los ucranianos en Ucrania y que ese era eventualmente, digamos, el lugar que les tocaba o les correspondía asumir a los surcoreanos. Evidentemente es un razonamiento muy peligroso y que evidentemente podría, y como ocurrió, provocar la reacción de la población que de ningún modo se sentía identificado con la necesidad de imitar a los norcoreanos, pero apoyando a Ucrania y luchando en Ucrania en favor de ese país. Esto, por eso vuelvo a mi referencia respecto a los hechos argentinos. No se olviden que acá se tiraron los dados, así como al descuido, de que la Argentina también participara en la guerra en favor de Israel y en alguna medida hubo en el aire una especie de sugerencia o de sugestión de que la Argentina debía luchar junto con Israel y que fuerzas argentinas debían participar de la guerra en Medio Oriente y contra Rusia. En este caso, en favor del Estado de Israel, para el nuestro, hipotéticamente. En consecuencia, dice MacGregor, el público de Corea del Sur tomó la decisión de que no quieren ir. No creen que Corea del Sur debe luchar en cualquier parte del mundo fuera de Asia. Y ciertamente, para todos los efectos, no debería hacerlo fuera de Corea. Es decir, Corea del Sur, la población de Corea del Sur, si tiene que luchar, va a luchar en Asia. Y dentro de Asia, específicamente dentro de los límites para defender a su país, a Corea del Sur. Ninguna expedición ofensiva fuera de los límites de su país. Por lo tanto, Yoon Suk-yeol, que se encuentra en una posición muy débil, decidió declarar la ley marcial. Después le hago la referencia número 1 cuando termino esta parte. Acto que contó con el apoyo de las jefaturas de los servicios de inteligencia de Corea del Sur y tiene el respaldo de los generales de alto rango. Son, dice MacGregor, ¿cuál es la palabra correcta? Supongo que podría llamarlos lacayos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para todos los propósitos. Es decir, que sería un sector, especialmente las jerarquías superiores de las Fuerzas Armadas,
las que estarían apoyando al presidente para ejecutar la ley marcial y obviamente acompañar en esa aspiración de participar en la guerra en Ucrania contra Rusia, sirviendo a los intereses del patrón, en este caso colonial, de Corea del Sur, que son los Estados Unidos y la OTAN, del lado de los ucranianos y contra los rusos. Sigue MacGregor. Ahora bien, todo esto no salió como estaba previsto. Me refiero a la ley marcial y a la aprobación. Pero lo realmente interesante de esto fue el intento de declarar la ley marcial y erigirse en dictador. En realidad, eso lo hemos visto que ha pasado en Ucrania con Zelensky, que se ha convertido en un dictador con nuestro apoyo, es decir, con el apoyo de los Estados Unidos. Esto es lo que Yoon Suk-yeol quería hacer, pero el pueblo coreano no tiene nada que ver con eso y el propio Parlamento se rebeló, dado que el presidente no tiene en absoluto la mayoría en las cámaras. Está en una situación minoritaria. Y es así como el Parlamento dijo que no a la ley marcial, a la cual la levantaron inmediatamente. Los militares coreanos se mostraron reacios a actuar, pero se movieron un poco. Parecía que iban a intervenir en el Parlamento, pero luego eso no ocurrió porque hubo mucha oposición pública. Ustedes ven con esta descripción que hace el coronel MacGregor que lo que él está describiendo sobre Corea del Sur, hay algunas cosas que son comunes con algunas aspiraciones autoritarias que ejerce el actual presidente de la Argentina y con algunos rasgos de tipo autoritario que últimamente se están escuchando a través de los medios de comunicación, inclusive de los medios de comunicación que lo estaban apoyando o que lo siguen apoyando. Los grandes medios que siempre y sistemáticamente están alineados con el imperio. Bueno, acá está algo parecido, se está sugiriendo, se está tentando hacer o se está probando en distinto grado, por supuesto, muy leve, a ver cómo va la cosa, cómo entra esto, a ver si en una de esas algún sector prende y, al contrario de lo que pasó en Seúl y en las ciudades principales de Corea del Sur, acá, en cambio, no rechazan esas medidas de la ley marcial o el estado de sitio, como sería para nuestro caso, y al contrario, el pueblo pide, deseoso, que la actual presidencia pseudodemocrática se transforme en una dictadura. Todavía existe el fantasma de la famosa dictadura del proceso militar. Creo que es la gran alambrada invisible que no se animan a saltar algunos. Pero no me extraña que sigan insistiendo con sugerencias sutiles para ver si enganchan a algún sector de la población. Continuamos con MacGregor. El gobierno de Estados Unidos y su embajador en Seúl, junto con las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea,
esencialmente el liderazgo de esas fuerzas norteamericanas estacionadas en Corea, que deben llegar a unos entre 27 y 30.000 efectivos. Son grandes unidades las que hay. Puede haber estado anoticiado de lo que sucedería. Se colocaron o se pararon al margen y esperaron a que esto sucediera y ayudando en cambio a todo lo que pudieran para que se cumpliera con este sesgo de aplicar la ley marcial. Esto era algo que potencialmente hubiéramos acogido con agrado, se refiere a los Estados Unidos, como una forma de consolidar nuestro control continuo sobre la península de Corea. El pueblo coreano se enfrentó a esto y lo detuvo, y creo que es esta otra manifestación del tipo de cosas que se ven al final de la declinación de un imperio, cuando se desmorona. La gente que ha estado viviendo dentro del imperio reconoce que pueden actuar por su cuenta. Así que Corea no tiene ningún interés en convertirse en otra Ucrania. Evidentemente esta es una aspiración de deseos que esperemos que se mantenga y que no se desvirtúe. Es una apreciación del coronel MacGregor, que, vuelvo a insistir, tiene algunos paralelos con sutiles situaciones que se están esbozando desde hace 2 o 3 meses acá en Argentina. El ejército estadounidense y la CIA, dice MacGregor, tienen a Corea del Sur tan controlada que no la caracterizo a este país como una nación verdaderamente independiente o soberana. Supongo que ha sido así desde hace muchos años. Efectivamente, hace 70 años que Corea del Sur está en esta situación. Esa es la naturaleza de la civilización asiática, o debería decir del confucianismo. Ahí hay otra, la llamada número 2, no número 1, la número 1 es previa, que ya la señalé, la 2 también la voy a tratar al final, al terminar este slide. En esa civilización nada sucede rápidamente, y eso es por diseño, porque las poblaciones no quieren el caos, quieren el orden. Se está refiriendo a las poblaciones asiáticas en general, al estilo de vida asiático, a la filosofía, a la influencia de la filosofía confucianista. El mandato de la población, sigue MacGregor, que dice que ya no queremos ser el lacayo imperial de Estados Unidos, por lo que este hombre, Yoon Suk-yeol, abrió la caja de Pandora para sí mismo y creo que también para los Estados Unidos. Es decir, este experimento que pretendió realizar este aprendiz de dictador, que no tan aprendiz, un hombre que ya ha estado en el gobierno y tiene experiencia en el gobierno y que mandó consejos dictatoriales bajo la fachada democrática en años previos. Pero, evidentemente, esta situación ha creado un problema en ciernes y a futuro para los Estados Unidos y para el ejercicio de su control
respecto a ese estado dependiente que MacGregor califica de dependiente precisamente, de subordinado y de poco soberano o nada soberano. Eso ahora les paso a explicar las dos llamadas que habíamos hecho anteriormente. La número 1, respecto al estado, a la ley marcial o estado de sitio para nosotros, el número 1, la llamada número 1, y la 2, respecto al confucianismo o confucionismo. Se usa indistintamente cualquiera de estas dos palabras. Respecto a la ley marcial, la última vez que se invocó la ley marcial de emergencia fue hace 45 años bajo la dictadura Yushin. El decreto de ley marcial anunciado por el jefe de Estado Mayor del Ejército, Park An-soo, designado comandante de la ley marcial por Jung, contenía expresiones como arrestar, detener y castigar sin órdenes judiciales, evocando la era del régimen de Park Chung-hee, un expresidente de la República de Corea del Sur. Esto intensificó el impacto inicial en la población coreana, que pronto se transformó en ira al estilo asiático, no en ira al estilo americano o sudamericano u occidental. La llamada 2, que estaba relacionada con el confucionismo o con el confucianismo, dos palabras muy parecidas e indistintas, de uso indistinto, se refiere, es derivado de la filosofía de Confucio, a las que están los asiáticos, la mayoría del pueblo asiático en general se adhieren. Es un conjunto, el confucianismo, de creencias y prácticas religiosas establecidas por Confucio en China en el siglo VI a.C. Se trata de una filosofía política y una religión que se centra en la ética y la virtud individual para lograr un gobierno y una sociedad estables. Bueno, hasta aquí llegamos respecto al primer tema que he intentado tocar, y es relacionado a los aspectos que el coronel MacGregor trata en el comentario, en sus comentarios o en su, digamos, en la entrevista que le realizan bajo el título ¿Puede Biden prolongar la guerra en Ucrania? Recuerden que es, si ustedes lo quieren ver, y tiene traducción simultánea al castellano. Yo recomiendo que si pueden verlo, lo vean las veces que puedan, porque ahora es posible hacerlo y leer en castellano. Hay un comando en la parte subtítulos que hay que elegir el idioma, y una vez que usted elige el español, los textos le salen en español y no en inglés. Si puede poner la placa número 3, señor director, así como un flash, así todos refrescamos a qué me estoy refiriendo. Ustedes tienen abajo de todo la dirección de internet en la que se encuentra
o se puede encontrar esta entrevista con el video correspondiente. Bueno, por ahora lo dejamos en este punto, hacemos un breve paréntesis y enseguida regresamos. Les agradezco muchísimo por su atención. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos, estimados amigos. Habíamos terminado con una primera presentación, con una primera parte, con los comentarios del coronel MacGregor, militar retirado de los Estados Unidos, obtenidos de una entrevista que se le realiza y a los cuales se los remito al slide, el último slide que le puse previamente, donde podrán obtener más detalles y el video completo. Ahora paso a ver el tema relacionado con lo que ocurre en Siria y a la invasión de las organizaciones islámicas internacionales desde Turquía. Algo que también ha sorprendido. Como ven, estos últimos 15 días, desde el último video previo, el número 32 que hemos tenido, ha habido muchas novedades. Ahora yo les voy a mencionar nada más que una breve pasada por el artículo de otro autor norteamericano. Se trata de Larry C. Johnson. Este hombre fue un ex miembro de la CIA, un ex analista de la CIA, y en el artículo en su sitio de internet, que se llama o titulado Siga el rastro del dinero, es, señor director, el número 12, el anterior, ahí está. Siga el rastro del dinero del petróleo en Siria. Y vamos a tocar nada más que la sorprendente intervención de Turquía en la invasión de Siria. Ustedes, igual que en referencia al video del coronel MacGregor, tienen acá también la dirección de internet. Esto fue publicado el 1 de diciembre en este sitio del señor Larry Johnson, que es el autor,
y al cual ustedes pueden acceder y es gratuito. Esto, como es un artículo, se puede traducir al español todo el artículo. Yo solamente hago un párrafo nada más, me voy a referir y a un mapa que he obtenido de este autor. El párrafo de este artículo dice lo siguiente, que más me interesa. El mapa de abajo, es decir, que luego le voy a presentar, ilustra gráficamente al menos un posible motivo de la decisión de Turquía de intervenir en Siria y tratar de arrebatarle el control al presidente Assad. El presidente Assad es el presidente actualmente todavía en el gobierno de Siria. Según se informa, hay dos planes en marcha para construir oleoductos que transiten por Siria. Uno se origina en Irán y el otro se origina en Qatar, pero termina en Turquía. Dadas las circunstancias actuales, es poco probable que Siria vea con buenos ojos un acuerdo que enriquecerá a Turquía y a Erdogan, por supuesto, que es el presidente turco, con el apoyo de Occidente. Por lo tanto, decidió hacer una jugada para apoderarse de más territorio sirio y, con suerte, desestabilizar el control del poder del presidente Assad. Pareciera ser, según Johnson, en su opinión, que Turquía ha exagerado, es decir, se le ha ido la mano. Con esto, Johnson plantea que una de las motivaciones por las cuales probablemente Turquía fue convencido de que permita la invasión de esas organizaciones terroristas islámicas desde su territorio contra el territorio sirio, en la cual ustedes saben bien, hay en territorio sirio y sobre el Mediterráneo prácticamente una, porque es un puerto, y otra muy próximo al Mediterráneo, tiene dos bases, una aeronaval y una naval, rusas, y donde opera la flota, un adelanto, una delegación de la flota rusa, tal vez de una probable flota rusa en el Mediterráneo. Por eso el interés por la cual también Rusia intervino a partir del 2015 en la guerra civil que también le habían fabricado los Estados Unidos, la OTAN y algunos países islámicos o árabes próximos a Siria, con el Daesh o con el ISIS, y trataron de constituir un califato obviamente a la medida y favorable a Occidente. Ahí empieza a intervenir Rusia con algunas unidades de la aviación de la Fuerza Aérea Rusa y también con algunas unidades terrestres, que luego se incrementan con el correr del tiempo y prácticamente en 3 años, para el 2019, gran parte del control del territorio sirio es recobrado por el presidente Assad y las fuerzas que le responden, que es el ejército árabe sirio, y una pequeña dotación que le sobrevivió de la aviación o de la Fuerza Aérea y algunas
unidades navales menores que quedaron después de esa larga guerra civil muy cruenta, y que a mi entender, yo también le agrego, esto ya es mi opinión, sirvió para provocar una tremenda oleada de emigración de los pueblos de Siria, de Irak, del norte de Siria, de refugiados que fueron a parar a Europa y prácticamente se distribuyeron por todo el sur y el centro de Europa. Son las famosas corrientes migratorias que están soportando los países del centro y del sur de Europa. Bueno, eso con el triunfo, de hecho, y la eliminación casi total de las fuerzas terroristas islámicas internacionales que estaban en Siria, prácticamente fueron exterminadas, y algunos puntos que quedaron bajo control norteamericano, con bases norteamericanas, que coincidían con explotaciones de petróleo de yacimientos sirios realizados bajo la protección del ejército norteamericano por compañías de esa nacionalidad, que en realidad extraían petróleo, el señor Erdogan después negociaba ese petróleo y se los vendía refinado o crudo al Estado de Israel. Por supuesto, a precios preferenciales, menores, ¿no? Bueno, vamos a ver esos caminos, o mejor dicho, el trazo de esos oleoductos que hacía referencia Johnson y que podrían ser la causa primaria o la causa eficiente de esta nueva invasión de Siria para eliminar al Assad del gobierno de Siria, hacerse con el control de Siria y establecer un nuevo régimen político a través de esas organizaciones terroristas islámicas que pudieran servir a los intereses de Occidente, teóricamente. Digo teóricamente porque este juego de lealtades y traiciones en Medio Oriente es muy efímero. Ustedes tienen acá el mapa con esos trazados. Ustedes ven un trazado verde, que es el trazado del oleoducto proyectado desde Irán y que termina en el Mediterráneo, en Siria. Es decir, debe atravesar todo Siria para terminar en el Mediterráneo, frente a la isla de Chipre o a la altura de la isla de Chipre. Ese es uno, por eso el interés de Irán en apoyar supuestamente a Assad. Y el otro, oleoducto en color rojo, que se origina en Qatar, atraviesa Jordania, atraviesa Siria y luego se interna en Turquía y termina prácticamente en el norte de Turquía, ya próximo a los Balcanes, que probablemente se continuaría a través de los Balcanes.
Esos son los dos proyectos de trazado de oleoductos. No se olviden que para que esto tenga vigencia, se produjo, entre otras cosas, la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en el tránsito y en la duración y desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia, fueron volados los oleoductos y gasoductos rusos que penetraban en Ucrania, penetraban en Europa, al sur del mar Báltico, y que llegaban a Alemania, y que por lo tanto Alemania, como todos los países del resto de Europa, quedaron por la destrucción de esos dos oleoductos o el corte de esos oleoductos, quedaron sin la provisión de energía por parte de Rusia, cosa que les ha traído en estos 3 años de guerra gravísimos problemas a su desarrollo industrial, comercial y económico, particularmente a Alemania, a Francia y a los países que tienen salida al Atlántico. Es decir, ha causado un grave problema económico a los países propiamente de la OTAN, que tienen que comprarle, a raíz de la voladura de esos oleoductos rusos, tienen que comprarle el gas, principalmente, a Estados Unidos, que es un gas entre 3 y 7 veces más caro que el que le vendían los rusos. Por lo tanto, la industria alemana, francesa, española, y etcétera, etcétera, las industrias de la OTAN, quedaron fuera de competencia respecto a la producción china y a la producción norteamericana. Ese fue el jueguito que se mandaron a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia con la voladura de los oleoductos y gasoductos con la que Rusia proveía combustibles fósiles y gas a toda la NATO y a toda Europa. Sí, evidentemente cortaron la dependencia económica, sobre todo que tenían de Rusia, pero salieron de los mercados y Alemania, que era la locomotora de Europa, ha quedado prácticamente al garete en términos económicos. Bueno, como consecuencia de esta invasión en Rusia, turca o facilitada por Turquía, de estas organizaciones islámicas, les muestro ahora algunos mapas independientes de cuál es la situación actual hasta el día de ayer. Ustedes tienen este mapa que corresponde a la situación de Siria en el 2015, previo a la intervención rusa en apoyo de Siria, donde ustedes ven que lo que es de color verde estaba ocupado por el ISIS o bajo control del ISIS o el llamado Daesh. Y las zonas rojas, en cambio, estaban bajo control y ocupación del gobierno sirio. Ustedes ven que eso fue en el 2015. Esa no es la situación en la actualidad, eso fue revertido y ya en el 2019 prácticamente casi todo el territorio sirio fue controlado por el gobierno sirio y por el ejército árabe
árabe sirio bajo el mando de Al-Assad. Esto para que tengan una noción de cómo ahora volvieron las cosas. El siguiente mapa que ustedes van a ver muestra esas zonas grises marcadas. Eso está gris, más al norte está Alepo, que está más próxima a la frontera turca y está más próxima también al norte de Siria. Fueron ocupadas desde el jueves, viernes de la semana pasada, fue ocupada Alepo. Creo que hoy se ha confirmado la ocupación de esta ciudad que se llama Hama, que está al sur de Alepo, y que estaba en disputa hasta el día de ayer, que en alguna medida había un control de estas organizaciones islámicas terroristas y que las flechas esas rojas representan las direcciones de contraataques de las fuerzas del ejército árabe sirio, y que por lo tanto eso estaba en disputa atacando a determinados núcleos de fuerzas terroristas islámicas que incursionaron en la zona. Creo, porque no pude confirmar por falta de tiempo, que la ciudad de Hama está tomada parcialmente, por lo menos la mitad de Hama, o totalmente, depende de lo que se diga esta noche, de cómo es y cuál es la situación. Respecto a Hama, que es una ciudad muy importante y que estaría en proceso, en disputa o parcialmente tomada por las fuerzas islámicas terroristas, ustedes tienen este otro mapa más grande, donde se ven esa altura que se ve de color rojo. Sería una altura que estaba dominada hasta hoy a la mañana por fuerzas del ejército árabe sirio. Es una altura dominante sobre la ciudad de Hama y como ven, Hama es un nudo de caminos, un punto muy estratégico para las comunicaciones, tanto para el ejército árabe sirio como para las fuerzas islámicas terroristas. Esto para darle una idea de cómo es en el terreno las realidades, o cómo están evolucionando actualmente estas realidades que se iniciaron la semana pasada. Esto está teniendo una semana de existencia. Y ya ven cómo en una semana ha cambiado en Corea del Sur, pero también ha cambiado acá en Siria, vecino a los hechos que ocurrían o que ocurren entre Israel y Hamás, Israel y Hezbollah al sur del Líbano, y Israel y Siria, dado que también fue bombardeada Siria por Israel. Ahora hay versiones de que los bombardeos que en este transcurso de las semanas anteriores sufrió Siria eran bombardeos para que el ejército árabe sirio, el ejército dependiente y a las órdenes de Al-Assad, no, digamos, consistirían en depósitos de ese ejército. Evidentemente era para que no dispusieran. Ahora no se entendía mucho por qué Israel bombardeaba esos depósitos,
cuando no había nada en el terreno en ese momento. Pero claro, ahora se entiende, al haber invadido y ocupado esas ciudades importantes de Alepo y Hama, era para que el ejército árabe sirio no dispusiera de esos abastecimientos y esas municiones en esos bombardeos israelíes. Algún sentido tenían, evidentemente se preguntaban en su momento por qué estará bombardeando, qué interés tiene en bombardear Israel eso, si no se está comprometiendo, no hay nada comprometido que pueda ser de su interés acá en Siria. Sí, evidentemente estaban bombardeando a futuro, evitando que esos depósitos estuvieran disponibles cuando se produjeran estas operaciones. Hay otro artículo del señor Johnson que también menciono y toco 2 o 3 párrafos. Es también en el mismo sitio, es su sitio personal. El artículo se titula ¿Por qué Estados Unidos apoya a los extremistas islámicos peores que Al-Qaeda? Al-Qaeda, Daesh, ISIS eran las organizaciones que tenían esa denominación y estaban vigentes previo al año 2015, cuando todas esas organizaciones fueron creadas, sustentadas, abastecidas, dirigidas, apoyadas por la NATO, por Estados Unidos y por Israel. Ahora, resulta que vuelve Estados Unidos a apoyar, de acuerdo a un gráfico que les voy a presentar a continuación y que presenta el señor Johnson, publicado por el Departamento de Estado norteamericano, y que se pregunta por qué Estados Unidos apoya a esas unidades terroristas islámicas. Primero veamos estas afirmaciones que realiza. Dice Johnson, pensemos en eso por un momento. Irán, Siria y Hezbollah también consideraban enemigos a los radicales islámicos que atacaron a Estados Unidos el 11 de septiembre, ¿se acuerdan? Con las Torres Gemelas. Y Estados Unidos unió fuerzas con Irán y Siria para destruir a los grupos basados en el ISIS. Es la pregunta que hace Johnson. Por supuesto que no. Estados Unidos, obsesionado con derrocar o terminar con Irán, proporcionó armas, entrenamiento y apoyo a los grupos basados en el ISIS para derrotar al líder sirio Assad y en última instancia debilitar, si no destruir, a Irán. El historial del terrorismo internacional en el primer cuarto del siglo XXI es bastante claro. La gran mayoría de los ataques terroristas son llevados a cabo por grupos que se oponen a Irán. Y este es el cuadro que le mencionaba. Esto es una lista recientemente elaborada por el Departamento de Estado, por la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahí a continuación se presenta cuáles son las organizaciones más decisivas, las que han actuado. Acá mencionan a 10. El ISIS, el ISIS-DRS, Al-Shabaab, ISIS Mozambique, ISIS West África, Boko Haram,
el Partido Comunista de Filipinas, el número 7, PALOK Liberation Army, Hayat Tahrir al-Sham, o lo que es lo mismo, HST, que es la abreviatura, dado que la pronunciación en árabe es bastante complicada, es el número 9. Esa es la principal organización que invadió Siria ahora, desde hace una semana, la más numerosa, la más apoyada, la más organizada, la mejor entrenada por los Estados Unidos y fuerzas de la OTAN y aliados estadounidenses árabes. Bueno, ahí tienen un 49%. Todas las demás, prácticamente, salvo el ISIS de Mozambique, todas las demás han reducido el apoyo. Pero el Hayat Tahrir al-Sham, la HST, esa ha aumentado un 49%. Y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que también es apoyado por Estados Unidos. Bueno, esto para que nos saquemos las vendas de los ojos, señores. ¿Alguna vez ustedes vieron algo de esto presentado por algún periodista o alguno de los célebres medios de comunicación de la Argentina, señalando las organizaciones terroristas islámicas que son apoyadas, organizadas, reclutadas y alentadas por Estados Unidos, por el Departamento de Estado? Bueno, acá la tienen. Yo nunca vi publicado eso en diarios de ninguna naturaleza, salvo en Patria Argentina. Ninguna. Acá desconocen esa parte de la historia, no saben que existe. El periodismo, y el periodismo independiente sobre todo, ese gran periodismo independiente, desconoce esta realidad internacional del terrorismo, de organizaciones terroristas internacionales apoyadas por Estados Unidos, la OTAN y and Company. De ahí yo no sé si el ELN no es el que está operando en Libia, no sé si es el que mató a Gaddafi en la famosa operación contra Libia y contra Gaddafi, y que han causado, todavía están en una guerra civil, todavía están en eso. Pero no, acá no, nadie se entera, nadie sabe, nadie investigó, nadie estudió, nadie se ocupó. Todas las organizaciones terroristas son islámicas. Y especialmente a propósito lo digo esto, porque ahí están otra vez con el juicio a Irán por los atentados terroristas a la Argentina. Los famosos atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Daya, porque nosotros entramos también en ese globo. Debe ser por eso que el presidente está tan deseoso de ir a participar a la guerra de Israel contra Hamas y contra los terroristas de Hezbollah, que son algunos, los dos o algunos de ellos, los autores del ataque a la embajada y a la AMIA. Bueno, evidentemente algo pasa, algo está pasando y está pasando mal para los argentinos, que todavía no nos enteramos. Espero que no nos enteremos como los sirios. Espero que no nos enteremos como se enteraron los sirios
la semana pasada, porque esta guerra va a ser muy cruenta, como lo vamos a ver ahora, con otro sector de esa entrevista que le hicieron al coronel MacGregor, que es el slide número 21, señor director. Esta sería la segunda parte de esa entrevista, que yo no la quise continuar a lo de Corea del Sur, porque son dos temas distintos, sino a, digamos, presentarlas por separada, porque son temas separados y relacionados con lo que hemos estado viendo hasta este momento previamente. Ustedes tienen acá la dirección, que vuelvo a repetirse, que es la misma del slide número 3. Es nada más que esto está referido específicamente no a la dirección de Internet, sino los temas que voy a tratar a la intervención de Turquía en la invasión a Siria. Bueno, seguimos, señor director, en el siguiente slide. Sin embargo, dice el coronel MacGregor, el verdadero shock para Rusia en medio de todo esto fue la duplicidad del presidente Erdogan en Turquía. Eso es realmente lo dramático del cambio estratégico que este señor tuvo. Inesperado y sorprendente o sorpresivo. En los últimos 3 días, acuérdense que esta entrevista es del 4 de diciembre, en los últimos 3 días me he estado preguntando si la solicitud de Turquía para unirse a los BRICS será retirada o rechazada. Y podemos preguntarnos eso. ¿Preveo si las fuerzas turcas lucharán contra las fuerzas rusas? Respondo que no, dice MacGregor. Los turcos no van a luchar contra los rusos. El señor Erdogan ahora tiene serios problemas en su país. La población turca ve 2 grandes amenazas para Turquía y Oriente Medio, o Medio Oriente, como le llamamos nosotros. Una de ellas está relacionada con la región. ¿En qué sentido está relacionada con la región? Por supuesto, los reverdes kurdos son el PPK, que originariamente es un antiguo partido estalinista. Su insurgencia, que se ha convertido en algo mucho más grande y peligroso para Turquía, y el otro peligro para Turquía, por supuesto, es Israel. Erdogan estuvo firmemente opuesto a Israel debido a su comportamiento asesino en Gaza, que continúa aún sin control. Ahora que el señor Erdogan básicamente se quitó la máscara porque, por un lado, estaba tratando de adoptar una postura como partidario y protector de los palestinos, pero al mismo tiempo seguía contrabandeando petróleo a través de la región a Israel. Es lo que yo le anticipé anteriormente. Ese petróleo que explota en Siria y en territorio sirio, sin autorización siria, sin el visto bueno de Siria, lo explotan de prepo, de conquistadores, lo explotan bajo la custodia de unidades militares norteamericanas, en el medio de la zona de explotación, en el medio, diría yo, casi del desierto. Entonces,
Todavía estaba, dice MacGregor, haciendo tratos bajo la mesa con los israelíes para todo tipo de cosas y ahora la población lo sabe. Así que tengo mucha curiosidad por ver cuánto tiempo más durará el señor Erdogan en el poder. Claro, ahora se ha develado un misterio incómodo para el señor Erdogan, que es un traficante y que está de los dos lados y que aparentaba estar y respaldar a los palestinos y defenderlos y preocuparse por su suerte y su destino. Para los rusos esto era incomprensible, porque el señor Putin había trabajado duro para ayudarlo cuando se enfrentó a un golpe de Estado dentro de su propio país y había apoyado a Erdogan y ha tratado de fomentar la mejor relación posible con él. Evidentemente, Erdogan pagó a Rusia muy mal con esto que está haciendo ahora, con lo que ha hecho ahora, facilitando la invasión de las organizaciones terroristas islámicas y ocupando las ciudades de Alepo y Hama. Precisamente un aliado de Rusia, Siria. Al mismo tiempo, los iraníes, dice MacGregor, han estado hablando con Erdogan, quien ha hecho buenos comentarios sobre los sirios. Pero ahora vemos que ha decidido lo contrario de lo que prometió. Así que creo que tanto Irán y Rusia están comprometidos a preservar el Estado sirio bajo el señor Assad y creo que comenzarán a eliminar esa fuerza de 15 a 20.000 hombres que está en Alepo y sus alrededores y en Idlib, otra de las ciudades tomadas. Va a ser un asunto sangriento, no va a ser agradable, dice MacGregor. Los israelíes, la CIA y las fuerzas de inteligencia turcas, esos tres han trabajado para traer este atroz resultado y esto es atroz. Estos islamistas son tan malos como que no son peores que el ISIS. Y después de todo, son francamente la descendencia del ISIS, de Al-Qaeda y de Al-Nusra. Estas organizaciones son islamistas radicales, islamistas takfiris, como se los llama también. ¿Cómo puede la comunidad de inteligencia estadounidense justificar la financiación, apoyo y abastecimientos a grupos como estos? Repito la pregunta que se hace MacGregor. ¿Cómo puede la comunidad de inteligencia estadounidense justificar la financiación, apoyo y abastecimientos a grupos islamistas terroristas como estos, a los que hemos recientemente mencionado? Bueno, todo este entrevero, porque esto realmente es un entrevero, señor, parece un revuelto gramajo, pero no tan agradable para digerirlo como el revuelto gramajo. Este revuelto es inentendible acá en Argentina porque son pocas personas, pocas, y yo diría que sobran los dedos de las dos manos y tal vez de una, que estén interiorizados sobre estos avatares
y pases de lealtades y deslealtades, traiciones en el Medio Oriente entre estos actores. Por eso es tan difícil entender la geopolítica del Medio Oriente, que se compran y se venden. Por eso es tan difícil entender cómo puede ser que Hezbollah, una fuerza propiamente libanesa, pero con formato e instrucción chiita e influencia militar y estratégica de Irán, ¿cómo puede haber salido de esos moldes? Haberse preservado de las traiciones y deslealtades y juramentos y rompiendo juramentos. Es muy difícil vivir en zonas así, donde el dinero es la ley, no la verdad ni el bien, ni la belleza. Bueno, con esto cerramos esta parte relacionada con la geopolítica y la situación mundial que tanto nos preocupa cada vez más, y esperemos que la próxima la situación no sea peor a este panorama sombrío que he presentado. Solo quiero hacer referencia a lo siguiente, a algo sin entrar en mayores detalles ni identificaciones, a la Argentina en el tiempo del fantoche. Esta es una psicografía que ustedes tienen de Parravicini y que es reconocida como la psicografía del fantoche y fue realizada en el año 1937. Difícil es leer la parte manuscrita. La Argentina despedazada, ustedes tienen ahí la reproducción en imprenta. La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La Iglesia hará en silencio, la oración vencerá. Claro, es muy difícil ponerse a descifrar el significado espiritual de esto. Sí, solamente he recurrido para colaborar con ustedes a una mini investigación. ¿Qué significa fantoche? Y ustedes la tienen en esta siguiente slide. Fantoche viene del francés también la misma palabra fantoche. Estas son definiciones del diccionario de la Real Academia Española. La primera acepción es persona grotesca y desdeñable, y cuyo sinónimo sería adefesio, esperpento, espantajo, mamarracho. La segunda acepción sería sujeto neciamente presumido. Hagan ustedes las relaciones de estas definiciones o acepciones y después de los sinónimos que se manejan con la realidad argentina que vivimos, tanto en el gobierno constitucional que ejercido por el señor Milei, como con otros poderes del Estado. Mezclen esto, háganse una composición ustedes mismos. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué les representa a su criterio el fantoche? ¿Qué
qué es lo que más le representa, teniendo en cuenta lo que Parravicini escribió respecto al fantoche y a esa psicografía mostrada en primer término. La continuación de esto dice lo siguiente. En sentido despectivo de esa segunda acepción que vieron anteriormente es del sujeto neciamente presumido, hay que tener características para ser neciamente presumido, hay que ser importante, ¿eh? Eso es, mucho dice esto. Son fanfarrón, presuntuoso, fantasma, fatuo, jactancioso, farolero, alabancioso. Entiendo que alabancioso es el que se alaba a sí mismo, es el que se hace autopropaganda. Creo entender eso porque no tuve tiempo de buscar precisamente esta palabra, pero creo que podría dar a entender, es como decir, como hoy, decir a un personaje que en Argentina se está cumpliendo o se está practicando la mejor economía del mundo, o se está conduciendo la mejor economía en el mundo. Bueno, la tercera acepción de carácter siempre despectivo, todos son de carácter, parece ser despectivo cuando uno dice fantoche. Persona vestida o maquillada de forma estrafalaria. Bueno, hay situaciones en que algunos se vistieron en forma estrafalaria porque hicieron estas representaciones donde se visten de personajes en forma explícita. Creo que hay una diputada que es especialista en eso y creo que a alguien en el Poder Ejecutivo de muy alta jerarquía también en algún momento apareció como vestido con esas características. La cuarta acepción, muñeco grotesco frecuentemente movido por medio de hilos. Bueno, y los sinónimos son marioneta, títere, muñeco, es decir, movido por un titiritero, un muñeco movido por un titiritero. El titiritero es el que maneja los hilos de los títeres y que no se lo ve. Sinónimos o afines de fantoche. Adefesio, esperpento, espantajo, mamarracho. Fanfarrón, presuntuoso, fantasma, fatuo, jactancioso, farolero, alabancioso, marioneta, títere, muñeco. Bueno, con esto no sé si le he dicho mucho, si le he dado los elementos suficientes, pero quedan ustedes en sus manos relacionar esto con los personajes de la realidad política actual argentina. Sí, Argentina. No nos vamos a distraer con los extranjeros. Vamos a ocuparnos de lo argentino y a ver qué parecido ustedes encuentran con alguna o varias de estas sinónimos o atribuciones que se le asignan a determinados personajes de nuestra rara fauna política argentina. Estimados amigos, como siempre, pido e invoco la protección de Dios nuestro Señor. Les recuerdo siempre que sin Dios nada se puede hacer. Sin Dios nada podemos hacer.
ponernos también bajo la protección de la Santísima Virgen María Inmaculada, de forma tal que de una vez por todas los argentinos entremos en razones y podamos algún día decir que sin Dios, y aceptar que sin Dios nada se puede hacer, que para Dios nada hay imposible y que Dios todo lo puede. Si tenemos esa mínima confianza en Dios, insistamos en reunir, como en la retreta del desierto, tocando los sonidos de la patria, los verdaderos sonidos de la patria. No hay 1000 sonidos, los verdaderos son pocos. No hay 1000 o 2000 sonidos. Nadie tiene un sonido para cada persona. No hay miles de verdades. No hay miles. La verdad es una, o muy pocas integradas. De forma tal que imitando a esa reunión de remanentes, aislados, perdidos, solos, solitarios, sin destino, sin saber dónde ir, nos prendamos a la fe, a Dios Todopoderoso y Omnipotente, para poder salir y conformar una sola columna, un solo ejército, una sola patria, una sola nación, la Argentina, que nos fue donada por Dios nuestro Señor. No nos fue donada por unas Naciones Unidas ni por un Congreso. Nos fue donada por Dios nuestro Señor. Muchas gracias y será hasta probablemente la próxima, no sé si es el último o el anteúltimo video de este año. Que Dios los bendiga.